una mujer es arrastrada desnuda por calles empedradas, mientras sus propios hijos le lanzan piedras al rostro. Su crimen, un susurro, un rumor transportado en el aliento de alguien. No hubo juicio, no hubo pruebas, solo una acusación lo bastante poderosa como para convertir a sus vecinos en verdugos. Pero eso fue solo el principio. Lo que vino después fue tan grotesco que ni siquiera el sacerdote que dirigía el ritual pudo soportarlo. Esto no es una historia inventada. Ocurrió miles de veces en toda la Europa medieval, y los métodos que utilizaron fueron tan devastadores desde el punto de vista psicológico que hoy en día los expertos en tortura todavía los estudian. En los próximos minutos voy a mostrarte los documentos reales, las leyes escritas y los testimonios que revelan un sistema de castigo tan calculado, tan teatral y tan cruel que hace que el terror moderno parezca casi inofensivo. Y aquí está lo que realmente te inquietará. Las personas que crearon estos castigos no eran sádicos ni locos. Eran ciudadanos respetados, sacerdotes, jueces, líderes locales, convencidos de que estaban cumpliendo la justicia divina. Quédate conmigo, porque al final de esta historia entenderás por qué un historiador lo llamó la destrucción más sistemática del cuerpo femenino en toda la historia europea. Y una advertencia justa: lo que estás a punto de oír traspasa límites que probablemente ni siquiera sabías que existían. Pero antes de observar los castigos en sí, hay algo esencial que debes comprender. Esto no era crueldad al azar. Era un sistema, un mecanismo de terror meticulosamente diseñado que se extendió durante siglos y abarcó continentes enteros, desde las aldeas heladas de Noruega hasta las plazas abrasadas por el sol de España. En la Europa medieval, el cuerpo de una mujer nunca le pertenecía por completo. En el momento en que se casaba, se convertía en lo que los juristas llamaban femme couverte, una mujer cubierta, cubierta por el nombre de su marido, por su identidad, por su propiedad. Y como cualquier posesión, el daño que se le causara se consideraba un delito contra el hombre que la poseía, no contra ella como persona. Una adúltera no solo rompía un voto matrimonial, cometía un robo. Estaba falsificando herederos. Estaba corrompiendo la propiedad más preciada de un hombre, su linaje. Piensa en la lógica de eso por un momento. En un mundo sin pruebas de ADN ni certificados de nacimiento, la única garantía que un hombre tenía de que sus hijos eran verdaderamente suyos provenía del control sexual absoluto sobre su esposa. Su infidelidad no solo hería su orgullo, podía desviar toda su fortuna hacia la sangre de otro hombre, podía deshacer alianzas familiares, podía invalidar tratados entre reinos. Así que, en sus mentes, el castigo debía corresponder al peligro. Y ahí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Porque estos rituales no estaban diseñados para dañar solo a una mujer. Estaban destinados a aterrorizar a miles, a grabar imágenes tan duraderas y perturbadoras en la memoria colectiva que cada mujer de cada aldea las llevara consigo como cicatrices. La crueldad no era un accidente, era el propósito mismo. El horror era el mensaje. Y esto es lo más inquietante. Las comunidades que aplicaban estos castigos no estaban formadas por monstruos. Eran personas comunes que habían sido condicionadas para creer que este nivel de violencia contra las mujeres no solo era permisible, sino sagrado, justo, necesario, santo. Así que comencemos con lo que ellos consideraban el castigo misericordioso. Lo llamaban la caminata de penitencia. Pero esa expresión tan suave ocultaba algo mucho más siniestro. Era una guerra psicológica disfrazada de moralidad. Y el primer golpe en esa guerra era el rapado.
Imagínate como una mujer en una ciudad alemana del siglo XIV. Antes del amanecer, el alguacil y sus hombres irrumpen en tu casa. No te llevan en silencio. Se aseguran de que tus hijos vean cómo te arrastran hasta la plaza del pueblo, donde te espera un taburete de madera tosca. Un barbero, quizás el mismo que ha afeitado a tu esposo durante años, se adelanta con unas tijeras, pero no está allí para arreglarte. Los registros de Augsburgo describen cómo hacían el rapado de la forma más espantosa posible. Dejaban zonas calvas, cortaban el cuero cabelludo, haciendo que la mujer pareciera no solo rapada, sino enferma, monstruosa. Un informe de 1487 cuenta que una mujer les rogó que lo hicieran parejo, y la multitud se echó a reír. Su humillación era la diversión del público, pero el rapado tenía un simbolismo más profundo. En la cultura medieval, el cabello de una mujer era su corona, el símbolo de la belleza y la feminidad. Juana de Arco fue acusada de herejía, en parte por haberse cortado el suyo. Para las mujeres casadas, llevar el cabello cubierto o recogido era señal de modestia y virtud matrimonial. Quitárselo era despojarla de su condición de mujer, arrebatarle no solo su cabello, sino toda su identidad social. Luego venía el desnudamiento, y es aquí donde el ritual se vuelve meticulosamente cruel. En algunas ciudades se la dejaba con una fina camisa, poco más que un camisón. En otras, especialmente en Inglaterra y Francia, la ley exigía la desnudez total. ¿Por qué? Porque la desnudez femenina en público no solo era vergonzosa, se consideraba espiritualmente contaminante. La convertía en una maldición ambulante, una criatura que mancillaba el aire mismo. Y fue entonces cuando comenzaba la verdadera tortura psicológica. No la conducían por calles al azar. La llevaban frente a su propia casa, frente a la iglesia donde se había casado, frente al mercado donde compraba su comida, frente a los rostros que había conocido toda su vida. Y con cada esquina, la multitud crecía. Pero aquí está el detalle verdaderamente diabólico. La asistencia no era opcional. Los registros municipales de varias ciudades muestran que los ciudadanos podían ser multados por negarse a presenciar estas procesiones. Tus vecinos, tus amigos, las mismas personas con las que habías compartido comidas y risas, estaban legalmente obligados a asistir, y muchos no se limitaban a mirar. Los registros históricos describen multitudes que lanzaban no solo vegetales podridos, sino también piedras, basura mezclada con desechos humanos, e incluso los cadáveres de animales muertos. Un informe de Toulouse, del año 1342, cuenta que una mujer perdió un ojo cuando alguien le arrojó un hueso afilado. Otro menciona a una mujer embarazada que abortó del susto. Nadie intervino para detenerlo, porque todo funcionaba exactamente como estaba planeado. La marcha podía durar horas. En las ciudades más grandes elegían la ruta más larga posible, desfilando a la mujer durante 6 o 7 horas, bajo el sol abrasador o bajo una lluvia helada. Algunas mujeres se desplomaban en mitad de la procesión. Algunas perdían la razón allí mismo, gritando y agitándose, lo que solo divertía aún más a la multitud. Y entonces llegaba la crueldad final, el regreso a casa. La arrojaban frente a su propia puerta, solo para descubrir que su marido ya la había cerrado con llave. Sus hijos tenían prohibido hablarle. A menudo, sus pertenencias habían sido tiradas a la calle, ya repartidas entre los vecinos. Pero el castigo no terminaba ahí. Eso era lo que lo hacía absolutamente devastador. Una mujer que sufría semejante humillación quedaba marcada de por vida. Ya no podía volver a casarse, ni encontrar trabajo,
ni siquiera sentarse con el resto de los feligreses en la iglesia. Era relegada a una sección especial reservada para los penitentes públicos. Un testimonio de París relata que una mujer, 15 años después de su caminata de penitencia, seguía siendo reconocida y escupida en la calle. Era una muerte social, cuidadosamente diseñada, y se consideraba misericordiosa, porque cuando no había suficientes pruebas para una condena, el sistema recurría a algo mucho peor, la prueba de ordalía. Incluso la expresión nos suena hoy bárbara, pero para la gente de aquella época era sagrada. Creían sinceramente que Dios mismo decidiría, salvando a los inocentes y condenando a los culpables. Lo que realmente sucedía, sin embargo, era mucho más aterrador. La ordalía más común para las mujeres acusadas de adulterio era la prueba del agua fría, y la lógica retorcida detrás de ella revela una especie de razonamiento sombrío. El agua utilizada no era agua común, era agua bendita, consagrada por un sacerdote, a veces extraída directamente de la pila bautismal. La creencia era esta: dado que el agua del bautismo lavaba el pecado y acogía las almas en la gracia divina, rechazaría el cuerpo de una pecadora. El agua pura no podía abrazar la carne impura. Así funcionaba, según detallan los relatos de Inglaterra, Francia y Alemania. Al amanecer, la acusada era llevada a un río, un estanque o una piscina construida especialmente. Toda la comunidad debía asistir. De nuevo, la asistencia era obligatoria. Un sacerdote realizaba un ritual, bendecía el agua e invocaba a Dios para que revelara su justicia. Luego, la mujer era despojada hasta quedar en su camisa. Según textos legales como el Sachsenspiegel, se la ataba en una posición cruzada específica: el pulgar derecho al dedo gordo del pie izquierdo, el pulgar izquierdo al dedo gordo del pie derecho. Una postura que hacía físicamente imposible nadar. En algunas regiones le ataban una cuerda a la cintura, pero no por seguridad, solo para recuperar el cuerpo después. Luego era arrojada al agua, o se le ordenaba saltar mientras la multitud observaba. Y aquí está la terrible ciencia de todo esto: que una persona se hunda o flote depende de muchas cosas: el aire en los pulmones, la grasa corporal, la temperatura del agua. Una mujer aterrada, respirando de forma rápida y entrecortada, podía flotar al principio. ¿Y si flotaba? Era culpable, rechazada por el agua sagrada de Dios. Era arrastrada fuera y ejecutada, a menudo allí mismo, en la orilla del río. Pero si se hundía, era inocente, aceptada por el agua, pero también condenada al ahogamiento. Atada como estaba, no podía nadar ni pedir ayuda. Los registros varían sobre cuánto tiempo esperaban las autoridades antes de sacarla. Algunos mencionan unos pocos minutos, otros hablan de rezar una oración completa, lo que podía durar 5 minutos o más. Un caso de 1194 en Inglaterra describe a una mujer llamada Edgith, acusada por el hermano de su marido. Fue sometida a la prueba del agua, se hundió como una piedra y la sacaron casi sin vida, declarada inocente. Pero había sufrido un daño cerebral grave por falta de oxígeno y murió 3 días después. El registro indica que su esposo fue obligado a enterrarla con ritos cristianos, ya que había sido probada inocente a los ojos de Dios. Imagina ahora el tormento psicológico de esto. Estás acusada de algo que quizá nunca hiciste, y tu supervivencia, o tu muerte, se convierte en la prueba del juicio divino. De cualquier modo, podías morir, mientras te decían que Dios mismo observaba y decidía tu destino. Si te ahogabas, ¿te había abandonado Dios? Si flotabas y te ejecutaban, ¿te había condenado? La agonía espiritual era insoportable, y el agua fría no era la única ordalía.
En algunas regiones se usaba la prueba del hierro candente. La acusada debía cargar un trozo de hierro al rojo vivo durante una cantidad de pasos determinada, por lo general 9. Luego se le envolvían las manos con telas. Después de 3 días, se retiraban los vendajes. Si las heridas habían sanado limpiamente, era inocente. Si estaban infectadas, y en una época sin higiene adecuada, casi siempre lo estaban, era culpable. Un registro de la Baviera del siglo XII cuenta la historia de una mujer que suplicó que le permitieran confesar sus pecados en lugar de enfrentar la ordalía. Le respondieron que confesar sin juicio le acarrearía un destino aún peor, la mutilación en vez de la ejecución. Eligió el hierro. Sus manos se infectaron tanto que tuvieron que amputárselas, y aún así murió de sepsis una semana después. El tribunal la declaró culpable a causa de la infección y le negó un entierro cristiano. Aquí está la amarga ironía. Estas ordalías fueron oficialmente prohibidas por la Iglesia Católica en el año 1215, durante el Cuarto Concilio de Letrán. No porque fueran crueles, sino porque obligar a Dios a realizar milagros bajo demanda se consideraba teológicamente inapropiado. Se consideraba una falta de respeto hacia Dios. El sufrimiento de las víctimas no era el problema, solo la dignidad del ritual. Pero incluso después de la prohibición, tales juicios continuaron en muchas regiones durante más de un siglo, a menudo disfrazados de pruebas, en lugar de ceremonias sagradas. El horror persistía, las mujeres seguían ahogándose, y todos se convencían de que la justicia se estaba cumpliendo. Sin embargo, por horrendos que fueran esos castigos, todavía podían terminar en una muerte accidental o no intencionada. La siguiente forma de castigo fue diseñada deliberadamente para crear algo aún peor, una supervivencia que se sintiera como una maldición. Para comprender la mentalidad medieval, hay que entender su obsesión con las marcas permanentes. En un mundo donde la mayoría no sabía leer, donde los registros escritos eran escasos y la identidad era visual, marcar un cuerpo era la forma definitiva de registrar un crimen. Para las mujeres adúlteras, esa marca debía ser inconfundible. Las leyes no dejaban lugar a dudas. Los códigos del rey Canuto, que regían Inglaterra y partes de Escandinavia a comienzos del siglo XI, establecían con claridad: a una adúltera se le cortarán la nariz y las orejas. No como pena opcional, sino como la norma. El texto no decía podrá, decía deberá. Esto es lo que significaba en la práctica, según las crónicas judiciales y los relatos conservados. La mujer era llevada a la plaza del pueblo. A veces la ataban a un poste, otras la sujetaban entre varios hombres. El corte lo realizaba un herrero o un barbero, quienes tenían las herramientas más afiladas y las manos más firmes, sin anestesia, sin vino que adormeciera el dolor. De hecho, en algunos lugares se prohibía darle algo para morder, porque sus gritos formaban parte del castigo. Primero venía la nariz, no solo la punta, sino toda la estructura, cortada hasta el hueso. La pérdida de sangre era enorme. Las mujeres a menudo comenzaban a ahogarse con su propia sangre, razón por la cual a veces las sostenían boca abajo. Luego seguían las orejas, ya fuera recortadas o completamente arrancadas, según la costumbre local. Después las heridas se sellaban con hierro candente para detener la hemorragia. El aire se llenaba con el olor a carne quemada. Sus gritos resonaban entre los edificios mientras los habitantes miraban. Una lección forzada para cada mujer presente. Existe un registro del año 1231 en una ciudad alemana. Una mujer llamada Gertrud fue acusada de adulterio con un mercader ambulante.
Ella lo negó. Su marido no tenía más pruebas que sus celos y el testimonio de una vecina que afirmaba haberla visto hablar a solas con el hombre. Según la ley local, eso bastaba para condenarla. A Gertrude le cortaron la nariz y las orejas. La crónica menciona brevemente que tenía 3 hijos pequeños, todos menores de 7 años, que presenciaron el acto. Señala que su hija menor lloró durante días después. Gertrude sobrevivió a la mutilación, pero lo que vino después fue aún peor. Su marido obtuvo el divorcio, concedido automáticamente en los casos comprobados de adulterio. No tenía medios para vivir. Su rostro desfigurado la hacía inempleable. Nadie quería contratarla. Ni siquiera podía mendigar sin provocar el miedo de quienes la veían. En 6 meses, el mismo registro dice que fue hallada muerta en una zanja a las afueras del pueblo. Suponían que había muerto de hambre. No se presentaron cargos. Su muerte no se consideró crimen alguno ante la ley. Pero el propósito de tales mutilaciones iba mucho más allá de castigar a una sola mujer. Cada superviviente marcada se convertía en una advertencia viviente. Un mensaje público que declaraba: esto es lo que ocurre con las mujeres que traicionan a sus maridos. Y como las heridas eran tan visibles, la nariz ausente, las orejas cortadas, todo aquel que las veía sabía exactamente cuál había sido el pecado de la mujer. No había forma de ocultarlo, ninguna posibilidad de empezar de nuevo en otro lugar. El castigo las acompañaba hasta la muerte. Algunas regiones tenían sus propias variantes. En partes de Italia, las mujeres eran marcadas con hierros candentes, por lo general en la frente o en la mejilla, a menudo con la letra A de adúltera. En Francia, ciertos tribunales ordenaban cortarles el cabello, y en algunos casos, la lengua, especialmente si la acusada había protestado demasiado. La realidad médica lo vuelve aún más espantoso. Muchas mujeres no morían de inmediato, sino que sucumbían a la infección días o semanas después. La medicina medieval no tenía noción de los antisépticos ni de la esterilización. Las heridas se infectaban con rapidez, la fiebre se extendía y la sepsis ponía fin a sus vidas de forma lenta y dolorosa. Sin embargo, desde el punto de vista legal, esto no se contaba como una ejecución. La mujer ya había sido castigada conforme a la ley, y su muerte posterior se consideraba el juicio final de Dios. Y aquí se encuentra quizá el detalle más escalofriante revelado por los registros históricos. En varios libros contables de ciudades medievales se registraban los pagos a los verdugos o barberos que llevaban a cabo estas mutilaciones, cada uno remunerado por acto. En una ciudad flamenca, los honorarios incluso estaban detallados: 3 chelines por una nariz, 2 por cada oreja. Una lista literal de precios para destruir rostros femeninos. Pero, por horrendo y permanente que fuera, el castigo de la mutilación seguía reservado principalmente para mujeres comunes. Para las de nacimiento noble, aquellas con influencia familiar o conexiones cortesanas, el sistema judicial medieval había ideado algo mucho más cruel: un castigo destinado no a matar de inmediato, sino a deshacer a una persona a lo largo de años de silencio y oscuridad. En 1314 estalló uno de los mayores escándalos reales de Francia, el célebre affaire de la Tour de Nesle. Y lo que ocurrió con las mujeres implicadas revela uno de los castigos psicológicamente más devastadores que Europa medieval concibió: el encierro perpetuo. Margarita y Blanca de Borgoña, ambas casadas con futuros reyes de Francia, fueron acusadas de infidelidad. Si eran culpables o no, sigue siendo incierto. Incluso los registros históricos se contradicen.
Sus amantes masculinos sufrieron destinos atroces, desollados vivos y descuartizados ante la multitud. Para Margarita y Blanca, la muerte habría sido misericordia. En cambio, fueron condenadas a prisión de por vida en celdas separadas dentro de fortalezas. Así era en la práctica, según las crónicas contemporáneas y las evidencias arquitectónicas. Margarita fue encerrada en el Château Gaillard, confinada en una habitación especialmente preparada para su cautiverio. La cámara era pequeña, de unos 3 metros por 3, con muros de piedra maciza. Una única ventana angosta, demasiado alta para alcanzarla y demasiado estrecha para escapar. La puerta de hierro tenía una pequeña abertura en la parte inferior, apenas lo bastante ancha para deslizar la comida una vez al día. Sin visitas, sin cartas, sin noticias del mundo exterior. Su único contacto humano era el guardia silencioso que empujaba la bandeja por la ranura. No se permitían libros. La mayoría de las damas nobles de su época no sabían leer. Y, aunque hubiera sabido, no se le proporcionaban. No había velas más allá de lo necesario para ver la comida, ni herramientas para escribir, nada que marcara el paso del tiempo, salvo la luz del día y la comida diaria. Margarita murió en esa celda tras 8 años. Tenía 30. La crónica anota, con escalofriante sencillez, que murió de causas naturales. Los historiadores modernos sospechan suicidio, desnutrición, enfermedad sin tratar, o el simple colapso físico tras años de aislamiento y desesperanza. Blanca sobrevivió más tiempo. Soportó 11 años de encierro antes de ser trasladada a un convento donde pasó sus últimos días, aún recluida. Para cuando murió, había pasado más años prisionera que libre. Pero como reclusas reales, su cautiverio al menos era físicamente tolerable. Tenían camas, mantas y suficiente alimento para sobrevivir. Para las mujeres nobles o burguesas del resto de Europa, la realidad podía ser infinitamente peor. Los registros históricos documentan un castigo conocido como emparedamiento, ser amurallada viva. Raro, sí, pero real. La condenada era colocada en una celda diminuta, a veces tan pequeña que apenas podía sentarse, y luego se tapillaba la entrada, dejando una abertura minúscula para el alimento y los desechos. Vivía, o moría, dentro de esa tumba, a veces durante años, a veces durante décadas. En 1357, una mujer de Barcelona llamada María fue condenada por adulterio y sentenciada al emparedamiento en una celda construida dentro de la muralla de la ciudad. La crónica señala que el espacio era tan reducido que no podía acostarse por completo. Vivió allí 9 años antes de morir. Los testigos afirmaron haber escuchado sus gritos durante meses, y luego silencio. Cuando al fin abrieron la pared, hallaron que había arañado el muro con sus uñas, reducidas a muñones ensangrentados. Las inscripciones eran oraciones y maldiciones. La destrucción psicológica causada por semejante aislamiento es algo que ni siquiera la ciencia moderna logra comprender del todo. Hoy en día, el confinamiento solitario de más de 15 días se considera tortura según las organizaciones de derechos humanos. Aquellas mujeres soportaban no semanas, sino años, incluso décadas. Y aquí viene el giro más perverso. Se consideraba un acto de misericordia. Se describía como una oportunidad para que la mujer se arrepintiera, para reconciliarse con Dios antes de la muerte. Su sufrimiento se reinterpretaba como purificación del alma. Los sacerdotes insistían en que debía sentirse agradecida por tener tiempo para reflexionar sobre sus pecados en soledad. Algunas mujeres enloquecían. Las crónicas describen cautivas que dejaban de comer,
que golpeaban su cabeza contra los muros, que balbuceaban incoherencias cuando les llevaban comida. Pero no había tratamiento ni compasión. La locura se interpretaba como posesión demoníaca, castigo divino o la fase final del arrepentimiento antes de morir. El silencio era deliberado. Eran mujeres que alguna vez habían sido vistas, respetadas y socialmente activas. Su encarcelamiento no solo las eliminaba del mundo físico, sino también de la memoria misma. A muchas ni siquiera se les concedía sepultura en cementerios de la iglesia cuando morían. Sus nombres eran borrados de los registros familiares, dejaban de existir, convertidas en sombras, borradas de la historia. Y todo esto, las mutilaciones, los ahogamientos, las humillaciones, las lentas muertes en vida, fue aprobado por el mismo sistema. Un sistema que nos lleva a la última y más indignante verdad sobre la justicia medieval. Hablemos de los hombres, porque mientras las mujeres eran ahogadas, mutiladas o emparedadas vivas por adulterio, ¿qué les ocurría a los hombres con los que se las acusaba de haber pecado? La respuesta basta para hacer hervir la sangre. En la mayoría de los casos, solo pagaban una multa. A veces se enfrentaban a un destierro temporal. En ocasiones, se les ordenaba cumplir una penitencia pública, llevar un cartel o hacer una donación a la iglesia. Y eso era todo. La doble moral no se ocultaba. Estaba escrita directamente en la ley. El Sachsenspiegel, uno de los textos legales más influyentes de la Edad Media, establecía que tanto hombres como mujeres podían ser castigados por adulterio. Pero aquí estaba el truco. El adulterio de un hombre solo contaba si se acostaba con la esposa de otro. Si él era soltero o si la mujer también lo era, no se consideraba adulterio en absoluto. Para él era simplemente fornicación, un pecado menor, fácilmente borrado mediante confesión. Pero para las mujeres, cualquier acto sexual fuera del matrimonio era considerado adulterio, sin excepción. El crimen nunca tuvo que ver con la moral, sino con la propiedad. Incluso en los pocos casos en que los hombres enfrentaban cargos equivalentes, siempre existía una salida. Los nobles podían comprar su libertad mediante multas. Otros podían invocar el derecho al juicio por combate, un privilegio que se negaba a las mujeres. Los hombres ricos incluso podían pagar para que otro combatiera en su lugar. Toda la estructura estaba construida con salidas para los hombres, a las que las mujeres jamás podían acceder. Y lo más indignante de todo eran los propios hombres que ejecutaban estos castigos, los jueces que dictaban las sentencias, los sacerdotes que bendecían el agua, los verdugos, las multitudes que arrojaban piedras. Estadísticamente, muchos de ellos habían cometido adulterio también. Los registros judiciales revelan innumerables casos en los que hombres que juzgaban a adúlteras luego eran descubiertos con amantes, frecuentando burdeles o engendrando hijos fuera del matrimonio. La hipocresía era el sistema, la crueldad era el mensaje, y ese mensaje no dejaba lugar a dudas. El cuerpo de una mujer no le pertenecía. Su sexualidad era tratada como propiedad, algo que podía ser poseído, vigilado y castigado cada vez que escapaba al control masculino. No se trataba de explosiones aisladas de brutalidad medieval. Era un sistema, codificado, respaldado y ejecutado con la bendición tanto de la Iglesia como del Estado en toda Europa durante siglos. Miles, quizá decenas de miles, de mujeres vivieron y murieron bajo estas leyes. Y lo más inquietante es lo reciente que parece esta historia. Algunas de estas prácticas, en formas modificadas, continuaron hasta el siglo XVIII y más allá. La humillación pública por la sexualidad femenina nunca desapareció realmente. Solo cambió de forma,
Si esta historia te ha perturbado, bien, ese es precisamente el propósito, porque aprender cómo las sociedades han controlado, condenado y destruido a las mujeres no se trata solo de entender el pasado. Se trata de reconocer los mismos patrones que siguen existiendo hoy. El slut-shaming, la culpabilización de las víctimas, las expectativas desiguales impuestas a hombres y mujeres. Déjame un comentario contándome qué parte de esta historia te impactó más. Y si quieres seguir explorando los rincones más oscuros de la historia, suscríbete ahora, porque aún hay muchas verdades incómodas que deben salir a la luz.